Todavía no cierres los ojos. Espera unos segundos. Primero permite que tu respiración llegue hasta este momento, porque lo que necesitas reconocer hoy no se encuentra únicamente en las palabras que vas a escuchar. Está en una sensación más profunda, en esa parte de ti que percibe un cambio antes de que la mente consiga explicarlo. Hay algo moviéndose dentro de ti. Quizá todavía no sabes cómo llamarlo. No es exactamente miedo, aunque a veces te mantiene despierta. Tampoco es tristeza, aunque algunos días se instala en el pecho como una ausencia difícil de comprender. Y todavía no es paz, porque hay preguntas que continúan abiertas. Es una inquietud silenciosa, como si una parte de tu alma supiera que estás llegando al final de una etapa, mientras otra parte aún no logra imaginar lo que viene después. Tal vez esa sensación fue la que te hizo detenerte aquí. Puedes pensar que simplemente viste un título, que el algoritmo colocó este video frente a ti, o que tenías unos minutos libres y decidiste escuchar. Esa es una explicación posible, pero desde una perspectiva espiritual existe otra forma de comprender estos encuentros. Hay momentos en los que una palabra, una voz o una idea aparece justo cuando nuestra conciencia está preparada para recibirla. No necesitas decidir ahora si fue casualidad. Solo observa qué sucede dentro de ti mientras escuchas. A veces lo importante no es demostrar por qué algo llegó, sino reconocer lo que despierta cuando llega. Quizá estas palabras están tocando una pregunta que llevas meses evitando. Tal vez están nombrando una sensación que nadie a tu alrededor parece comprender. Puede que algo en tu cuerpo se haya relajado apenas escuchaste que no eres la única persona que atraviesa este tipo de incertidumbre. Respira lentamente. Suelta un poco los hombros. Afloja la mandíbula. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo permite que esta posibilidad se acerque con suavidad. Quizá no estás perdiendo el rumbo. Quizá estás comenzando a escuchar una dirección más profunda. Piensa en los últimos meses. ¿Cuántas veces has sentido que algo ya no encaja, aunque desde afuera todo parezca continuar igual? Quizá ocurrió mientras lavabas los platos, caminabas hacia el trabajo o apagabas la luz antes de dormir. De pronto apareció una pregunta que antes no te habías permitido formular. ¿Esta es realmente la vida que deseo seguir construyendo? Tal vez estabas conversando con alguien cercano y sentiste una distancia nueva. No porque hubieras dejado de querer a esa persona, sino porque las palabras que antes compartían ya no alcanzaban para expresar lo que estaban haciendo dentro de ti. Quizá te descubriste hablando de temas que antes no te interesaban. Conciencia, propósito, energía, intuición, silencio, sanación, como si hubieras comenzado a aprender un idioma interior que todavía no sabes pronunciar completamente. También puede haberte ocurrido en la quietud de una mañana, antes de que llegaran los mensajes, las responsabilidades y el ruido, sentiste un peso extraño en el pecho. No era únicamente cansancio. Había también un anhelo, una necesidad de algo más verdadero, como una viajera que ha caminado durante años siguiendo un mapa ajeno, y de pronto comprende que el camino que buscaba no estaba marcado allí. Si reconoces estas experiencias, escucha con atención. No significa que estés rota, no demuestra que estés fallando. Y tampoco es necesario interpretar cada emoción como una señal sobrenatural. El cansancio puede requerir descanso, el dolor puede necesitar apoyo, y la confusión puede ser parte natural de una transición humana. Pero desde ciertas enseñanzas espirituales, estas experiencias también pueden señalar que tu conciencia está comenzando a cuestionar una forma antigua de vivir. Eso es el despertar en su primera etapa. No una luz espectacular, no una revelación perfecta. El despertar suele comenzar como una incomodidad. Algo que antes tolerabas deja de sentirse tolerable. Una respuesta que durante años parecía suficiente ya no calma tu pregunta. La vida exterior quizá no ha cambiado todavía, pero dentro de ti se ha abierto una pequeña grieta por donde comienza a entrar una percepción nueva. Y esa grieta puede dar miedo, porque cuando una conciencia se expande, lo primero que descubre no siempre es lo que viene. Muchas veces descubre aquello que ya no puede continuar. Por eso algunas etapas del despertar se sienten como pérdida de dirección.
Lo conocido empieza a desvanecerse antes de que lo nuevo tenga una forma clara. Es como estar frente a una puerta entreabierta. Detrás de ti hay una habitación que conoces perfectamente. Sabes dónde están los muebles, cuáles son sus límites y cómo moverte sin tropezar. Del otro lado existe una luz diferente, pero todavía no puedes ver el espacio completo. Una parte de ti desea avanzar, otra quiere cerrar la puerta y regresar a lo familiar. Ninguna de esas partes está equivocada. La que desea avanzar escucha el llamado del cambio. La que siente miedo intenta protegerte de lo desconocido. Despertar no significa destruir esa parte temerosa, sino aprender a caminar con ella sin permitir que decida todo el camino. Muchas tradiciones espirituales describen la vida como una red de relaciones, encuentros y significados que no siempre comprendemos de inmediato. Desde esa mirada, aquello que aparece en un momento sensible puede convertirse en una invitación. No porque todo esté predestinado, ni porque cada coincidencia contenga una profecía, sino porque tu estado interior influye en aquello que eres capaz de percibir. Cuando llevas una pregunta profunda dentro de ti, comienzas a reconocer respuestas que antes habrías pasado por alto. Una frase en un libro, una conversación inesperada, una canción que parece acompañar exactamente tu estado emocional, una persona que llega y formula la pregunta que tú no te atreviste a hacer. Tal vez esos hechos sean coincidencias. Tal vez algunas personas los interpreten como sincronías, pero más allá del nombre, pueden ayudarte a mirar tu propia vida con mayor atención. El discernimiento es esencial. No toda repetición es un mensaje, no todo sueño anuncia el futuro, no cada pensamiento debe convertirse en una decisión. La espiritualidad consciente no te aleja de la realidad ni te obliga a buscar señales en cada detalle. Te enseña a escuchar sin obsesionarte, a sentir sin perder el sentido común y a reconocer cuándo una experiencia te conduce hacia mayor claridad. La verdadera intuición suele ser serena. La ansiedad, en cambio, repite, presiona y exige respuestas inmediatas. La intuición puede aparecer como una frase breve: espera, observa, descansa, no respondas todavía. No necesita asustarte para llamar tu atención. Por eso, cuando algo se presente como una posible señal, pregúntate: ¿esto abre espacio dentro de mí o me encierra en el miedo? ¿Me ayuda a actuar con más conciencia o me obliga a interpretar la vida como una amenaza? Tu alma no necesita hablarte mediante el terror. Y hay algo más que debes comprender antes de avanzar. El despertar no comienza porque alguien quiera parecer espiritual. Comienza cuando una forma antigua de relacionarse con la vida deja de ser suficiente. Llega cuando el alma ya no puede permanecer completamente dormida dentro de hábitos, expectativas y verdades que no le pertenecen. Entonces empiezan las preguntas, empieza la sensibilidad, empieza la búsqueda y quizá por eso estás aquí hoy. No porque un video pueda darte todas las respuestas, sino porque algo dentro de ti ya estaba preparado para formular una pregunta más profunda. Tal vez esta voz no vino a decirte quién debes ser. Tal vez solo llegó para recordarte que aquello que estás buscando también sabe cómo encontrarte cuando empiezas a escuchar. Y cuando empiezas a escuchar, descubres que la vida llevaba tiempo intentando comunicarse contigo de maneras pequeñas, no siempre a través de acontecimientos extraordinarios, a veces por medio de algo tan sencillo como pensar intensamente en una persona y recibir su mensaje minutos después. O abrir un libro al azar y encontrar una frase que parece responder una pregunta que no habías compartido con nadie. Quizá llegas a un lugar sin saber por qué aceptaste la invitación y allí conoces a alguien cuya historia modifica la manera en que comprendes la tuya. Esas experiencias pueden parecer insignificantes para quien las observa desde afuera, pero tú sabes que algunas dejan una sensación diferente. No porque puedas demostrar que contienen un mensaje, sino porque algo en tu interior las reconoce. El cuerpo se detiene. La respiración cambia. Durante unos segundos aparece una claridad silenciosa, como si dos piezas que estaban separadas encontraran por fin la forma de tocarse. A eso muchas tradiciones lo llaman sincronía. Una sincronía
no tiene que ser una orden ni una predicción. Puede ser simplemente una coincidencia cargada de significado personal. Un instante que te invita a prestar atención. Una pequeña grieta en la rutina por la que entra una pregunta nueva. Tal vez has visto números repetidos con frecuencia. Quizá determinados símbolos aparecen en diferentes lugares o ciertos temas regresan una y otra vez a tus conversaciones. Puede que sueñes con escenas que parecen más intensas que los sueños habituales y despiertes con una emoción que permanece durante horas. No necesitas convertir cada experiencia en una certeza. Observa primero. Pregúntate qué estaba ocurriendo en tu vida cuando apareció. ¿Qué emoción llevabas dentro? ¿Qué decisión estabas evitando? ¿Qué recuerdo despertó? A veces, el valor de una señal no está en anunciar el futuro, sino en mostrarte algo del presente que no estabas dispuesta a mirar. Una canción puede no haber sido enviada especialmente para ti y, aún así, ayudarte a reconocer una tristeza que llevabas semanas reprimiendo. Un número puede no contener una profecía, y sin embargo, recordarte que debes detenerte y volver a tu cuerpo. Un sueño puede no predecir un acontecimiento, pero revelar un temor, un deseo o una necesidad que la mente consciente todavía no había aceptado. La señal más importante es lo que despierta en ti. Por eso necesitas discernimiento. La intuición madura no busca confirmar constantemente que el universo la eligió. Tampoco utiliza las señales para sentirse superior o para evitar decisiones difíciles. Las recibe con humildad y después observa la realidad. Si una percepción te invita a actuar, comienza con algo pequeño. Escribe lo que sentiste, espera, contrasta, habla con una persona de confianza. Mira si esa misma claridad continúa presente después de descansar. Las señales verdaderas no deberían obligarte a abandonar tu seguridad, tus responsabilidades ni tu capacidad de pensar. Lo sagrado no teme ser examinado. Durante mucho tiempo, quizá, aprendiste que solo era válido aquello que podía medirse, demostrarse o explicarse de inmediato. Esa enseñanza pudo ayudarte a desarrollar pensamiento crítico, y eso es valioso, pero tal vez también te hizo desconfiar de toda experiencia interna que no tuviera palabras precisas. Aprendiste a preguntar qué opinaban los demás antes de preguntarte qué sentías tú. Aprendiste a buscar autorización antes de reconocer una verdad corporal. Aprendiste a llamar exageración a tu sensibilidad y fantasía a tus intuiciones. Ahora ese canal comienza a abrirse de nuevo. No porque debas rechazar la razón, sino porque estás aprendiendo que la razón y la intuición pueden trabajar juntas. La mente analiza el camino. El cuerpo percibe su atmósfera. El corazón reconoce qué dirección se siente coherente. Ninguna de estas dimensiones necesita gobernar por completo a las otras. Cuando se escuchan entre sí, aparece una inteligencia más amplia. En algunas enseñanzas vinculadas con la conciencia pleiadiana se habla de tiempos de activación. Esta idea describe periodos en los que procesos internos que parecían lentos comienzan a acelerarse. Preguntas antiguas regresan con mayor fuerza. Relaciones, hábitos y decisiones que podías postergar dejan de permitirte descansar. Puedes recibir esta imagen como una perspectiva espiritual, no como una afirmación científica. Tal vez te ayude a comprender por qué últimamente todo parece moverse al mismo tiempo. Quizá una relación cambió justo cuando tu trabajo comenzó a perder sentido. Tal vez empezaste a sentir cansancio, mientras también nacía una necesidad intensa de silencio. Puede que aparecieran nuevos intereses, sueños más vívidos y una sensación difícil de explicar de que una etapa está terminando. Cuando varios movimientos internos coinciden, la experiencia puede sentirse abrumadora. No significa que debas resolverlo todo de una vez. Un tiempo de activación no es una orden para destruir tu vida anterior. Es una invitación a observar qué aspectos ya no están alineados contigo y cuáles todavía necesitan cuidado, paciencia o transformación. Piensa en un instrumento que ha estado guardado durante años. Antes de volver a producir una música limpia, necesita ser afinado. Durante ese proceso, algunas cuerdas se tensan y otras deben aflojarse. El sonido puede ser incómodo por momentos, pero esa incomodidad no significa que el instrumento esté roto.
tu sensibilidad también está siendo afinada. Y ese proceso puede manifestarse en el cuerpo. Tal vez sientes un agotamiento que no desaparece completamente después de dormir. Quizá necesitas más pausas, más silencio o menos estímulos. A veces una transformación emocional profunda consume energía porque el sistema nervioso está procesando cambios que todavía no tienen una explicación consciente. Pero escucha esto con claridad. No todo cansancio es una señal espiritual. Si el agotamiento persiste, empeora o interfiere con tu vida, merece atención médica y cuidado real. Despertar no significa ignorar el cuerpo, significa escucharlo con más responsabilidad. Tu alma no te pide que abandones tu bienestar para demostrar que estás evolucionando. Descansar también es una forma de escuchar. Otra señal frecuente es la pérdida de interés en actividades que antes parecían importantes, conversaciones que ya no te nutren, ambientes que te dejan vacía, metas que alguna vez perseguías con entusiasmo y que ahora se sienten como ropa de una talla antigua. Esto puede generar culpa. Te preguntas, ¿por qué ya no disfrutas lo mismo? Temes estar perdiendo motivación o decepcionando a las personas que esperaban cierta versión de ti. Y en algunos casos, esa pérdida de interés puede estar relacionada con tristeza, estrés o depresión, por lo que merece ser observada con honestidad. Pero también existe otra posibilidad. Tal vez tu energía está dejando de alimentar aquello que ya cumplió su función. No necesitas despreciar lo anterior para reconocer que cambiaste. Puedes agradecer una etapa sin obligarte a permanecer en ella. Puedes amar a ciertas personas y al mismo tiempo aceptar que las conversaciones necesitan otra profundidad. Puedes valorar un sueño antiguo y permitir que otro comience a tomar su lugar. No todo lo que termina fue un error. Algunas cosas terminan porque fueron verdaderas durante un tiempo. La atracción hacia lo espiritual también puede intensificarse. Empiezas a buscar silencio, naturaleza, meditación, oración o conversaciones que vayan más allá de la superficie. No importa si creciste dentro de una religión, si te alejaste de ella o si nunca tuviste una práctica definida. Lo que aparece es una sed de sentido, una necesidad de sentir que tu vida forma parte de algo más amplio que las tareas, las facturas y las expectativas externas. Esa sed no exige que aceptes todas las creencias que encuentres. Al contrario, te invita a explorar con apertura y discernimiento. Tu alma no necesita que creas en todo. Necesita que dejes de negar aquello que verdaderamente te transforma. Y a medida que esa sed crece, puede aparecer una soledad especial. No la soledad de no tener personas cerca, sino la de sentir que todavía no has encontrado un espacio donde puedas hablar de todo esto sin reducirlo, justificarlo o esconderlo. Esa soledad no tiene por qué convertirse en tu destino. Puede ser el puente entre la antigua forma de pertenecer y una conexión más auténtica que todavía está formándose. Y mientras cruzas ese puente, hay otra experiencia que muchas personas describen con desconcierto. El tiempo comienza a sentirse distinto. Algunos días parecen pasar demasiado rápido. Miras la hora y no comprendes cómo se fueron tantas horas entre tareas, pensamientos y conversaciones. Otras veces, un solo minuto se vuelve inmenso. Te detienes frente a una ventana, observas la luz sobre una pared o escuchas el sonido lejano de la lluvia y por un instante todo parece suspendido. No ocurre nada extraordinario desde afuera, pero por dentro algo se abre. Puede que el pasado empiece a sentirse más lejano, incluso cuando ciertos recuerdos siguen siendo intensos. Miras a la persona que eras hace unos años y reconoces su rostro, sus decisiones y sus miedos, pero ya no te identificas completamente con ella. Es como volver a una casa donde viviste durante mucho tiempo y descubrir que, aunque conoces cada habitación, ya no podrías quedarte allí. El futuro también puede sentirse extraño. A veces aparece más cerca, como si ciertas posibilidades estuvieran intentando encontrarte. Otras veces se vuelve borroso, porque las metas que antes organizaban tu vida ya no producen la misma seguridad. La línea recta que imaginabas comienza a deshacerse. Comprendes que algunas demoras te protegieron, que ciertos finales te redirigieron
y que algunas pérdidas abrieron caminos que entonces no podías ver. En distintas tradiciones espirituales se habla de momentos bisagra, etapas en las que la percepción del tiempo cambia porque la conciencia está más atenta a las decisiones, los encuentros y las transformaciones internas. No significa que el reloj deje de existir ni que debas abandonar tus responsabilidades. Significa que empiezas a notar que no todos los momentos pesan lo mismo. Hay instantes que contienen años. Una conversación breve puede cambiar una dirección completa. Una decisión tomada en silencio puede cerrar un ciclo familiar. Una frase escuchada en el momento preciso puede quedarse contigo durante décadas. Quizá este es uno de esos momentos. No porque tengas que convertir estas palabras en una verdad absoluta, sino porque algo en ti decidió detenerse y escuchar. Y detenerse en un mundo que empuja constantemente hacia la siguiente tarea ya es una forma de conciencia. Observa cuántas veces intentas llenar de inmediato cualquier espacio vacío. Apenas aparece el silencio, tomas el teléfono. Cuando una emoción comienza a subir, buscas una distracción. Si surge una pregunta profunda, te ocupas con algo urgente para no escucharla. No porque seas débil, sino porque durante mucho tiempo aprendiste que estar ocupada era más seguro que estar presente. Pero el alma habla en los espacios que no llenas. Habla en los segundos después de una exhalación, en el silencio que queda cuando alguien se va, en la quietud de una habitación antes de que empiece el día, en esos momentos pequeños donde la mente pierde fuerza y otra forma de conocimiento puede emerger. La próxima vez que uno de esos espacios aparezca, intenta permanecer allí un poco más. No busques una señal, no obligues a que llegue una respuesta, solo respira, siente el peso de tu cuerpo. Nota qué emoción aparece cuando dejas de huir hacia la siguiente distracción. Tal vez descubras que debajo del cansancio existe tristeza, debajo de la tristeza una necesidad, y debajo de esa necesidad una verdad que lleva tiempo intentando ser escuchada. Esto puede explicar por qué algunas palabras, personas o encuentros llegan con tanta fuerza durante ciertos periodos. Cuando tu conciencia está especialmente abierta, lo que antes habría parecido insignificante adquiere profundidad. No porque todo haya sido enviado específicamente para ti, sino porque ahora posees la sensibilidad necesaria para recibir significado. La vida siempre estuvo llena de símbolos. Tú estás aprendiendo a leerlos sin convertirte en prisionera de ellos. Y precisamente aquí aparece una de las partes más delicadas del despertar. Aprender a confiar en ti sin confundir confianza con certeza absoluta. Quizá durante años pediste permiso para todo, para descansar, para cambiar de opinión, para decir que no, para sentirte herida, para creer en una intuición, para abandonar un camino que otros consideraban correcto. Esperabas que alguien confirmara que tus necesidades eran legítimas. Tal vez esa espera te protegió durante un tiempo. Si creciste en un entorno donde tus emociones eran minimizadas, buscar aprobación pudo ser una forma de evitar el rechazo. Si aprendiste que ser querida significaba adaptarte, escuchar tu propia voz podía parecer peligroso. Pero ahora algo en ti comienza a cansarse de pedir autorización para existir. ¿Cuánto tiempo llevas esperando permiso? Permiso para no tener todas las respuestas, para reconocer que una etapa terminó, para admitir que algo te duele aunque otros no lo comprendan, para descansar sin sentir que debes justificar tu cansancio, para explorar una dimensión espiritual de tu vida sin tener que convencer a nadie. No necesitas convertirte en una versión más productiva, más luminosa o más perfecta para merecer ese permiso. Tu vida ya es digna de ser escuchada. Y si aparece la duda, no significa que tu proceso sea falso. La duda forma parte de cualquier transformación profunda. Cuando una creencia antigua comienza a romperse, la mente intenta reconstruirla, porque lo conocido parece más seguro, incluso cuando ya no es verdadero. Puede que te preguntes si estás imaginando demasiado, si sería más sencillo volver a vivir como antes. Si el deseo de profundidad no es más que una forma de escapar de la realidad, estas preguntas no son enemigas. Pueden ayudarte a mantener los pies en la tierra. La duda se vuelve útil cuando te invita a examinar, contrastar
y actuar con más conciencia. Solo se vuelve una prisión cuando la utilizas para invalidar automáticamente todo lo que sientes. No necesitas creer ciegamente. Tampoco necesitas desconfiar de ti por costumbre. Existe un punto intermedio donde la intuición y la razón se encuentran. Allí puedes sentir una dirección, observar los hechos y avanzar lentamente. Puedes reconocer una señal sin entregar por completo tu voluntad. Puedes explorar una experiencia espiritual sin negar una explicación emocional, psicológica o práctica. Eso es madurez. Y hay algo que debes recordar. Una vez que comienzas a ver con mayor claridad, resulta difícil regresar por completo a la antigua inconsciencia. Puedes ignorar durante un tiempo lo que sabes. Puedes distraerte, adaptarte o fingir que nada cambió. Pero la verdad interior suele volver. No porque estés siendo castigada, porque ya creciste más allá del espacio donde antes cabías. Imagina un árbol joven dentro de una maceta demasiado pequeña. Durante un tiempo puede seguir allí, pero las raíces comienzan a rodearse unas a otras. La tierra ya no ofrece espacio y el crecimiento se vuelve doloroso. La incomodidad no significa que el árbol esté fallando, significa que necesita un lugar más amplio. Tal vez tu vida interior está pidiendo esa amplitud. No tienes que romperlo todo hoy. No necesitas tomar decisiones impulsivas para demostrar que confías en tu alma. A veces, expandirte significa una conversación honesta. Otras veces, crear una hora de silencio. Puede ser pedir ayuda, cambiar un límite, revisar una creencia o dejar de insistir en un proyecto que ya no representa quién eres. El siguiente paso no siempre es dramático, pero sí suele ser verdadero. Y ahora que comienzas a reconocer esa verdad, es momento de hablar de las señales más concretas que pueden aparecer durante esta etapa. No para que te diagnostiques espiritualmente, ni para que conviertas cada malestar en prueba de evolución, sino para que puedas observar tu proceso con más claridad y cuidado. La primera señal puede estar manifestándose ya en tu cuerpo. Tal vez descansas, pero no sientes que recuperas completamente la energía. Duermes varias horas y aún así despiertas con una sensación de peso, como si hubieras trabajado durante la noche en un lugar que no recuerdas. El cansancio se instala detrás de los ojos, en la espalda, en la respiración. A veces no parece únicamente físico. Tiene una profundidad emocional, como si tu organismo estuviera intentando procesar demasiado al mismo tiempo. Este tipo de agotamiento puede aparecer durante periodos de transformación interior. Cuando cambian tus creencias, tus vínculos y la manera en que comprendes tu propia historia, el sistema nervioso necesita adaptarse. Sostener una identidad antigua consume energía. Dejarla ir también. Pero no confundas una interpretación espiritual con una explicación médica. Si el cansancio persiste, aumenta o afecta tu vida cotidiana, merece atención profesional. No te estás traicionando por buscar ayuda. Tu cuerpo no es un obstáculo para tu despertar. Es el lugar donde tu vida está ocurriendo. Escucharlo implica descansar, alimentarte, revisar tu salud y reconocer cuándo necesitas acompañamiento. La conciencia verdadera no niega los síntomas. Los atiende con más amor. Quizá tu cuerpo también está reaccionando a años de tensión acumulada. Durante mucho tiempo pudiste funcionar sin detenerte. Cumplías, resolvías, cuidabas, respondías. Aprendiste a ignorar la presión en el pecho, el dolor de cabeza o la rigidez de los hombros porque siempre existía algo más urgente. Ahora el cuerpo ya no acepta ese acuerdo. Te obliga a bajar el ritmo, te muestra con claridad los lugares, conversaciones y responsabilidades que te dejan sin fuerza. No lo hace para castigarte. Intenta mostrarte que una vida construida únicamente sobre la exigencia no puede sostenerse para siempre. Pregúntate qué parte de tu cansancio pertenece a las tareas que realizas y qué parte proviene de la manera en que las realizas. ¿Trabajas desde la presencia o desde el miedo constante a no ser suficiente? ¿Descansas realmente o utilizas las pausas para sentir culpa? ¿Cuánta energía gastas intentando anticipar las necesidades de todos antes de reconocer las tuyas?
A veces no necesitas abandonar toda tu vida, necesitas dejar de abandonarte dentro de ella. La segunda señal aparece cuando pierdes interés en cosas que antes parecían llenarte. Una conversación que solía entretenerte ahora se siente repetitiva. Una actividad que esperabas con entusiasmo deja de producir la misma emoción. Metas que durante años orientaron tus decisiones comienzan a verse lejanas o extrañamente vacías. Esto puede asustarte. Tal vez te preguntas si te estás volviendo indiferente, si has perdido la motivación o si algo está mal. Y es importante observar esa pérdida de interés con responsabilidad porque también puede acompañar procesos de depresión, agotamiento o duelo que merecen apoyo. Pero cuando no se trata únicamente de tristeza, puede haber otra verdad emergiendo. Tu energía ya no quiere sostener aquello que dejó de representar quién eres. No significa que lo anterior fuera falso. Quizá fue exactamente lo que necesitabas durante una etapa. Te dio experiencias, vínculos y aprendizajes. Pero algo puede haber sido correcto para la persona que eras y dejar de serlo para la persona en la que te estás convirtiendo. Una habitación puede haber sido refugio antes de convertirse en límite. No necesitas odiarla para salir de ella. Tal vez sigues participando en ciertos ambientes porque temes que los demás interpreten tu cambio como rechazo. Te obligas a reír, a mostrar entusiasmo, a mantener una versión de ti que ya no se siente natural. Después regresas a casa agotada, no por la cantidad de personas, sino por el esfuerzo de esconderte. Observa esa diferencia. La pérdida de interés no siempre te pide una ruptura inmediata. A veces te invita a introducir algo nuevo, cambiar la forma en que participas, reducir el tiempo que entregas, hablar con sinceridad, explorar actividades que se parezcan más a tus valores actuales. No fuerches el entusiasmo. Escucha lo que su ausencia intenta mostrarte. La tercera señal es una sed creciente de profundidad. Empiezas a sentir atracción por el silencio, la naturaleza, la oración, la meditación o las conversaciones que tocan algo verdadero. Tal vez antes evitabas estos temas o los considerabas demasiado abstractos. Ahora puedes pasar horas escuchando, leyendo o intentando comprender cómo se relacionan la conciencia, el cuerpo y el alma. Es como descubrir que llevabas mucho tiempo bebiendo agua sin calmar una sed más antigua. Esa búsqueda no necesariamente te conduce hacia una religión o enseñanza específica. Puede acercarte a una práctica conocida, ayudarte a reconciliarte con una tradición que habías dejado o abrirte a perspectivas que nunca habías explorado. Lo importante es no entregar tu discernimiento por el deseo de encontrar respuestas rápidas. La vulnerabilidad espiritual puede hacer que aceptes cualquier voz que prometa certezas. Por eso escucha pero observa, aprende pero pregunta. Permite que una enseñanza te inspire sin convertir a quien la transmite en dueño de tu verdad. Ninguna guía saludable necesita que abandones tu voluntad, tu seguridad o tu capacidad de pensar para demostrar compromiso. Lo sagrado no te reduce, te devuelve dignidad. Desde algunas perspectivas vinculadas con la energía pleyadiana, esta sed se interpreta como un recuerdo del alma, la sensación de que existe una conexión con una conciencia más amplia y compasiva. Puedes recibir esta imagen como una metáfora espiritual. Tal vez no necesites decidir si procede literalmente de otro lugar. Quizás su valor está en recordarte que tu vida no termina en las fronteras de tu ego ni en las expectativas que heredaste. Algo en ti desea recordar una forma más profunda de pertenencia, y esa sed puede intensificar la sensación de soledad. Cuando empiezas a hacerte preguntas distintas, quizá ya no encuentras fácilmente con quién compartirlas. Te preocupa ser juzgada, ridiculizada o interpretada como alguien que perdió contacto con la realidad. Entonces callas, pero aquello que callas no desaparece. Se convierte en presión interior. Necesitas al menos un espacio donde puedas hablar sin tener que defender cada palabra. Puede ser una amistad madura, una comunidad equilibrada, un terapeuta respetuoso o una práctica personal de escritura. Despertar no exige aislamiento. La conexión sana también forma parte del camino. La cuarta señal se relaciona con el modo en que percibes el tiempo, y quizá ya la reconociste.
Hay semanas que desaparecen en un instante y momentos breves que parecen contener una vida completa. Sientes que algo se acelera, aunque no sepas describir qué. Pero el cambio no está únicamente en el reloj. Está en la urgencia interior. Asuntos que llevabas años posponiendo comienzan a pedir una respuesta. Conversaciones pendientes adquieren más peso. Decisiones aparentemente pequeñas se sienten importantes porque una parte de ti sabe que ya no puede continuar actuando de manera automática. No significa que serás castigada si eliges mal. Significa que estás más despierta dentro de tus elecciones. Cuando la conciencia se vuelve más receptiva, cada experiencia puede enseñarte con mayor intensidad. Una palabra puede abrir una puerta. Un límite puede cerrar un ciclo. Una pausa puede evitar que repitas una historia completa. Y quizá por eso estas palabras llegan hoy con una fuerza distinta. No porque debas obedecerlas, sino porque estás preparada para examinarlas desde un lugar nuevo. Hay un reconocimiento que ocurre antes de la explicación. El corazón lo siente, el cuerpo responde, la mente llega después. Pero ahora necesitas aprender a honrar ese reconocimiento sin convertirlo en obediencia ciega. Porque la siguiente etapa no consiste solo en percibir señales. Consiste en recuperar la confianza necesaria para decidir qué hacer con ellas. Porque la siguiente etapa no consiste solo en percibir señales. Consiste en recuperar la confianza necesaria para decidir qué hacer con ellas. Y quizá esa sea la parte más difícil. Durante años pudiste haber entregado tu criterio a voces externas, a la familia, a la pareja, a una figura de autoridad, a las expectativas sociales o a esa parte de tu mente que siempre necesita garantías antes de dar un paso. Aprendiste a desconfiar de lo que sentías, si no podías explicarlo con argumentos impecables. Esperabas que alguien más confirmara que una decisión era correcta antes de permitirte elegirla. Poco a poco, esa costumbre pudo alejarte de tu propio centro. No porque fueras débil, sino porque quizás aprendiste que pertenecer exigía adaptarte. Si expresabas una necesidad y era ignorada, terminabas dudando de ella. Si señalabas algo que te incomodaba y te llamaban exagerada, aprendías a silenciar el cuerpo. Si una intuición era ridiculizada, comenzabas a pedirle permiso a la lógica incluso para reconocer lo evidente. Ahora el despertar está intentando devolverte ese timón. Confiar en ti no significa creer que nunca te equivocarás. Tampoco implica asumir que cada impulso procede del alma. La confianza verdadera no es infalibilidad. Es saber que puedes escuchar, observar, corregir y volver a elegir sin abandonarte por completo. Puedes equivocarte y seguir siendo digna de confianza. Puedes cambiar de opinión sin traicionarte. Puedes reconocer que una percepción nació del miedo y aprender de ella sin convertir ese error en una condena. Esto es importante porque muchas personas intentan desarrollar la intuición buscando una certeza absoluta. Esperan una voz interna tan clara que elimine todo riesgo. Pero la vida rara vez ofrece ese tipo de seguridad. La intuición suele entregar una dirección, no un contrato firmado sobre el resultado. Puede decirte que tengas una conversación. No puede garantizar cómo responderá la otra persona. Puede mostrarte que una etapa terminó. No siempre revela inmediatamente qué comenzará después. Puede invitarte a acercarte a un camino. No promete que cada paso será cómodo. Confiar significa escuchar esa orientación y acompañarla con presencia, información y responsabilidad. No necesitas apostar toda tu vida a una sensación repentina. Empieza con algo pequeño. La próxima vez que sientas una inclinación serena hacia una acción, no la descartes de inmediato. Escríbela, respira, espera a que la emoción inicial se calme. Luego pregúntate si esa dirección continúa sintiéndose coherente. Tal vez sea llamar a alguien con quien llevas tiempo pensando. Quizás sea no responder un mensaje hasta que tu cuerpo deje de estar tenso. Puede ser entrar en una librería, caminar por una ruta diferente, investigar un tema o decir que necesitas tiempo antes de aceptar una propuesta. Hazlo una vez y observa. No busques un resultado espectacular. Presta atención a cómo te sientes después de haberte escuchado. Quizá la situación exterior no cambie de inmediato,
pero dentro de ti aparecerá algo nuevo. La sensación de que tu voz también tiene un lugar en tus decisiones. Cada vez que honras una percepción con madurez, fortaleces esa relación interior. Es como recuperar la comunicación con alguien a quien ignoraste durante mucho tiempo. Al principio, la voz puede ser baja, puede llegar mezclada con miedo, culpa y hábitos antiguos, pero cuanto más la escuchas sin obedecerla ciegamente, más clara se vuelve. Desde ciertas perspectivas espirituales, se dice que el universo responde a la confianza, ofreciendo nuevas sincronías, encuentros y oportunidades. Puedes comprenderlo también de una manera práctica. Cuando dejas de vivir completamente desconectada de ti, comienzas a reconocer posibilidades que antes pasaban frente a tus ojos. No porque la realidad se someta a todos tus deseos, porque tu atención cambia. Una persona puede haber estado dispuesta a ayudarte desde hace meses, pero el miedo no te permitía pedir apoyo. Una oportunidad podía existir, pero estabas convencida de que no era suficiente. Una relación quizá podía transformarse, pero nunca habías expresado lo que necesitabas. Cuando la confianza aumenta, también cambia tu forma de participar en la vida. El universo no tiene que hacer todo por ti, y tú no tienes que hacerlo todo sola. Hay una colaboración misteriosa entre aquello que haces conscientemente y aquello que la vida coloca frente a ti. Algunas tradiciones llaman a esto co-creación. No significa controlar cada resultado con el pensamiento. Significa reconocer que tu estado interno, tus decisiones y tu manera de responder influyen en el camino que se abre. La confianza no reemplaza la acción, la vuelve más coherente. Imagina una embarcación en medio de un río. La corriente tiene su propia dirección. Tú no puedes detenerla ni ordenar que cambie de forma inmediata, pero puedes aprender a leer el agua, sostener el timón y decidir cómo atravesar cada curva. Entregarte por completo a la corriente sería pasividad. Intentar dominarla sería agotamiento. La sabiduría está en colaborar con ella. Tal vez eso es lo que la vida está intentando enseñarte ahora. No controlar cada detalle, pero tampoco entregar tu voluntad. Escuchar las señales sin convertirte en esclava de ellas. Actuar sin exigir que el futuro se revele por completo. Y en este punto quiero ofrecerte una práctica sencilla. Durante los próximos días, al final de cada jornada, escribe 3 cosas. Primero, una sensación que tu cuerpo intentó comunicarte. Segundo, una coincidencia o encuentro que llamó tu atención. Tercero, una decisión en la que te escuchaste o te ignoraste. No juzgues lo que aparezca, solo registra. Después de una semana, lee lo que escribiste. Quizá descubras patrones que la memoria cotidiana no logra conservar. Tal vez notes que tu cuerpo se tensa siempre frente a ciertas situaciones, que una pregunta aparece repetidamente, que determinadas personas despiertan calma y otras activan una versión de ti que necesita protegerse. Ese registro no es un oráculo, es un espejo. Y un espejo puede mostrarte lo que estaba presente sin obligarte a interpretarlo de una sola manera. Hay enseñanzas antiguas, textos espirituales y relatos de distintas culturas que han intentado describir esta relación entre conciencia, intuición y sincronía. Algunas hablan de guías, otras de la inteligencia de la vida, del campo energético o de la memoria del alma. Las perspectivas son diversas, y ninguna debería impedirte pensar por ti misma. Su valor está en recordarte que esta búsqueda no comenzó contigo. Muchas personas, antes que tú, sintieron la misma inquietud, observaron los mismos cambios y se hicieron preguntas semejantes. Sus experiencias no prueban automáticamente una explicación, pero pueden ofrecerte contexto y compañía. Por eso, si deseas profundizar, puedes explorar fuentes con calma, contrastarlas y conservar solo aquello que te ayude a vivir con más conciencia, compasión y responsabilidad. No necesitas aceptar un mapa completo para reconocer una parte del camino. Lo más importante no está en un texto secreto ni en una voz externa. Está en la relación que estás reconstruyendo contigo. Porque el despertar no se consolida cuando acumulas conceptos espirituales. Se consolida cuando comienzas a vivir de una manera más honesta,
cuando la intuición modifica una decisión, cuando una señal te lleva a observarte en lugar de sentirte elegida, cuando la sensibilidad se convierte en compasión y no en superioridad, entonces algo empieza a cambiar silenciosamente. Dejas de pedir tantas pruebas externas, dejas de perseguir confirmaciones y comienzas a reconocer que la señal más profunda no es lo que aparece frente a ti, sino la persona en la que te estás convirtiendo al responder. Y comienzas a reconocer que la señal más profunda no es lo que aparece frente a ti, sino la persona en la que te estás convirtiendo al responder. Tal vez antes necesitabas que el mundo te confirmara constantemente que ibas por el camino correcto. Buscabas números, frases, respuestas rápidas o acontecimientos extraordinarios que eliminaran toda duda. Ahora algo está cambiando. Empiezas a comprender que la vida no siempre responde mediante una prueba visible. A veces responde a través de una calma inesperada después de una decisión difícil, a través de una respiración que se vuelve más amplia cuando dices la verdad, a través de la energía que recuperas al dejar de sostener una versión de ti que ya no existe. Esa calma también es una respuesta. No necesitas que cada puerta se abra inmediatamente para saber que has comenzado a caminar en una dirección más honesta. Algunas puertas permanecen cerradas porque todavía estás aprendiendo a reconocer cuál es la tuya. Algunos caminos se retrasan porque necesitas fortalecer algo dentro de ti antes de poder sostener lo que estás pidiendo. Esto no significa que todo dolor tenga una explicación sencilla. Hay pérdidas que no deben romantizarse, injusticias que necesitan ser nombradas y situaciones que requieren decisiones concretas. Encontrar un sentido espiritual no implica negar lo ocurrido, ni fingir que todo estaba destinado a lastimarte para hacerte crecer. La conciencia no te pide que justifiques el dolor. Te ofrece la posibilidad de no quedar atrapada para siempre dentro de él. Puede que aquello que viviste haya dejado heridas, pero también despertó preguntas, límites, capacidades y formas de compasión que antes no conocías. No porque la herida fuera necesaria, sino porque tú elegiste no permitir que tuviera la última palabra. Y tal vez este momento sea parte de esa elección. Quizá llegaste aquí en un día aparentemente ordinario, mientras cargabas pensamientos que nadie podía ver. Tal vez estabas cansada, buscando respuestas, o simplemente necesitabas escuchar una voz que no te exigiera tenerlo todo resuelto. No puedo afirmar que cada encuentro haya sido diseñado especialmente para ti, pero sí puedo decirte que tienes la capacidad de convertir este encuentro en algo significativo. El sentido no siempre está escondido dentro del acontecimiento. A veces nace de la forma en que decides recibirlo. Puedes escuchar estas palabras y continuar exactamente igual, o puedes permitir que una sola idea te acompañe durante los próximos días. Quizá la idea de que descansar no te vuelve inútil, que tu sensibilidad no es necesariamente una debilidad, que la intuición puede escucharse sin abandonar el discernimiento, que no estás obligada a conservar para siempre aquello que ya cumplió su función. Una verdad pequeña puede iniciar un cambio profundo. No necesitas transformar toda tu vida esta noche. Basta con reconocer qué parte de ti está pidiendo atención. Coloca una mano sobre el pecho si puedes. Cierra los ojos ahora, solo durante unos segundos. Siente el contacto de tu palma, el movimiento de la respiración y el peso de tu cuerpo en el lugar donde estás. No intentes producir una experiencia especial. No busques visiones ni respuestas. Solo nota que estás aquí. Has llegado hasta este momento después de atravesar días que alguna vez pensaste que no podrías soportar. Has seguido caminando incluso cuando no comprendías la dirección. Has aprendido, te has equivocado, has vuelto a comenzar. Y aunque todavía existan preguntas, hay una conciencia dentro de ti que no es la misma que era antes. Respira lentamente. Al exhalar, imagina que sueltas la necesidad de comprenderlo todo de inmediato. Suelta la obligación de demostrarle a alguien que tu proceso es real. Suelta, aunque sea por un instante, la idea de que deberías estar más avanzada. No estás llegando tarde a tu propia vida. Estás aprendiendo a habitarla. Desde algunas enseñanzas pleyadianas, este tipo de reconocimiento interior se describe como una activación de la memoria del alma. No la llegada de algo completamente nuevo,
sino el recuerdo de una sabiduría que permanecía silenciosa. Puedes recibir esta imagen como una metáfora espiritual. Tal vez aquello que hoy llamas despertar sea, en parte, el regreso a una verdad que conocías antes de aprender a desconfiar de ti. La verdad de que tu existencia tiene valor aunque no estés produciendo. La verdad de que tu cuerpo merece ser escuchado. La verdad de que puedes buscar lo sagrado sin entregar tu libertad. La verdad de que pertenecer no debería exigirte desaparecer. Y cuando estas verdades empiezan a integrarse, la vida se reorganiza desde adentro, no necesariamente de manera inmediata ni espectacular. Tal vez primero cambia tu manera de responder, después cambia lo que toleras. Luego cambian tus decisiones, tus vínculos y la forma en que utilizas tu energía. El cambio profundo suele avanzar en silencio. Como una raíz que crece bajo la tierra antes de que aparezca el primer brote, confía en lo que se está formando, pero acompaña esa confianza con acción. Descansa cuando el cuerpo lo pida. Busca ayuda cuando la necesites. Revisa tus decisiones. Haz preguntas. Aprende a distinguir entre una voz que te guía y una idea que te asusta. No necesitas elegir entre espiritualidad y realidad. Tu camino puede incluir ambas. Puede incluir intuición y pensamiento crítico, sensibilidad y límites, misterio y responsabilidad, soledad temporal y vínculos saludables. La conciencia más amplia no te separa del mundo. Te ayuda a participar en él con mayor presencia. Y quizá eso sea lo que estaba intentando encontrarte hoy, no una respuesta definitiva, sino una forma distinta de mirar aquello que ya estás viviendo. Si estas palabras tocaron algo real dentro de ti, puedes compartir en los comentarios qué señal has reconocido con mayor claridad. Tal vez sea el cansancio, el cambio en tus intereses, la necesidad de silencio, la percepción distinta del tiempo o el deseo de confiar más en tu propia voz. Cuando alguien nombra su proceso con honestidad, otra persona puede descubrir que no está sola. Si deseas continuar explorando estos temas, puedes suscribirte y permanecer cerca de esta comunidad. En la descripción también encontrarás el material complementario mencionado en este camino, reunido para quienes desean profundizar en algunas de las tradiciones y preguntas que apenas pudimos tocar aquí. No lo recibas como una colección de respuestas absolutas, sino como una invitación a investigar con calma y conservar solo aquello que resuene con responsabilidad. Pero ningún archivo puede reemplazar lo que descubras al escucharte. Antes de cerrar, quiero dejarte una última pregunta. No tienes que responderla ahora. ¿Qué parte de tu vida cambiaría primero si dejaras de pensar que estás perdida y comenzaras a considerar que quizá estás siendo guiada hacia una versión más auténtica de ti? ¿Descansarías de otra manera? ¿Tendrías una conversación pendiente? ¿Dejarías de perseguir una aprobación que nunca termina de llenarte? ¿Prestarías más atención a la voz serena que aparece debajo del miedo? Lleva esa pregunta contigo. Permite que camine a tu lado sin presionarte. Tal vez la respuesta llegue en una frase, en una decisión o en un momento de silencio. Tal vez no llegue hoy. No importa. Algunas respuestas necesitan encontrarte cuando tu vida ya ha creado el espacio suficiente para recibirlas. Y cuando aparezcan, las reconocerás. No porque griten, porque se sentirán verdaderas. Quizá este encuentro fue una coincidencia. Quizá para ti fue una sincronía. No necesitas resolverlo. Lo importante es que algo dentro de ti se detuvo, escuchó y recordó que todavía existe una dirección más profunda. No estabas esperando que el despertar comenzara. Ya estabas dentro de él,